10 de la mañana, 29 minutos, y está aquí en el estudio Henry Chiloyola de la FM de la Calle, Mauro Reyes, que es presidente del Consejo Deliberante. ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación, todo muy bien, muy tranquilo. Bueno, obviamente nos interesa poner en foco en lo local, pero no puedo dejar de preguntarte, como presidente del Consejo, como referente de la Libertad Avanza y como doctor en economía, ¿qué onda con la situación económica del país después de los anuncios del viernes con este nuevo acuerdo del fondo? Y no sé, ¿vas por fluctuación o devaluación? ¿O es lo mismo? Técnicamente, cuando hablamos de bandas de flotación, no se habla más de devaluación, se habla de una calibración del Banco Central según cómo flote libremente el mercado dentro de esas dos bandas. Si va el precio muy arriba, sale a vender, y si va muy abajo, sale a comprar para que se mantenga fluctuando ahí. Entonces, no hablamos de una devaluación ya natural en lo que técnicamente evaluamos cuando hablamos de bandas. Ahora, la realidad es que cuando vos necesitas más peso para comprar un dólar, el peso vale menos, y al revés. Entonces ahí hablamos de apreciaciones o depreciaciones, que entiendo, según los primeros datos que venía mirando recién, Banco Nación abrió con el dólar a 1.250, o sea, casi en la mitad de la banda. Yo creo que puede haber algunos primeros movimientos de ajuste más cercanos a las puntas de la banda, ya sea cercano a 1.400 o algunas ventas más abajo, y que después, normalmente, como ha pasado en otros periodos y también como pasa en otros países que han aplicado este sistema, el precio termina fluctuando hacia la mitad de la banda, salvo que haya grandes cambios macroeconómicos. No creo que en Argentina pase eso. La verdad que la estabilidad en los precios es considerable, teniendo en cuenta el último año, más allá del pico de marzo, que es una cuestión más temporal. Yo entiendo que se va a seguir manteniendo tranquilo, especialmente por la política de déficit cero, que nos está dando superávit. Y ahí tenés dos cosas: primero, no tenés tantos pesos dando vuelta en la economía que te presionan sobre precios, y lo mismo para el valor del dólar. Recordemos, el dólar es un valor más de la economía. Alguien puede comprar un kilo de yerba, azúcar, carne y dólares. Así que el precio del dólar es uno más allá de la cuestión de especulación, y obviamente la necesidad de demanda que tienen importadores, la venta de exportadores y demás. Es un precio más de la economía, y entiendo que va teniendo pocos pesos, que va a apreciarse como viene haciendo, o al menos encontrarse estable en el centro de esa banda de flotación. Bueno, pero ya estando ahí, entonces coincidimos que una devaluación tenés, porque es más de lo que valía la semana pasada del oficial, y eso se va a trasladar a precio seguramente. El traslado de precio es algo que este fin de semana me estuve leyendo bastante, recordando algunos viejos papers y demás que siempre charlábamos en macroeconomía superior o avanzada, que son materias de grado y posgrado en economía, porque el tema pass-through, le decimos, que es el pasaje a precios del aumento en el dólar, siempre es bastante debatido, ¿no? A lo largo de la economía en general, y más en un país como Argentina. Hoy por hoy, yo empecé a ver algunas de las ramas principales de la economía y veo que hay algunos adelantos en precios, es decir, comerciantes que adelantaron el aumento en pesos del valor del dólar de hace un tiempo, ajustaron ese precio. Entiendo que otros van a estar más ligados a los importados. Si el dólar para los importadores aumenta, eso tiene una justificación. Pero yo entiendo que no tenés tantos pesos en la economía dando vuelta, que es lo que te empuja los precios hacia arriba. Es decir, aquel que intente subir los precios en pesos en estos días y no encuentre respuesta en la demanda, obligatoriamente los va a tener que retrotraer. Yo no creo que haya una fuerte estampida en precios, o que el ajuste del dólar oficial se traslade en el mismo porcentaje a precios rápidamente. Ahora, lo pienso en lo más básico, ¿no? En el rubro de alimentos y bebida, que además fue uno de los que más aumentó el mes pasado. Por lo menos lo que venimos compartiendo mes a mes es una caída en el consumo, en supermercados y demás, de ese rubro en particular, que tal vez sea seguramente el más sensible. Esta lógica que vos estás planteando ahí de, bueno, no va a haber quien lo compre y entonces el precio va a bajar, no se termina de explicar o de ver. Digo, ¿cuánto más se puede achicar una familia en el consumo de alimentos y bebidas, o de consumos básicos, para que eso termine de ser una realidad, de que los precios dejen de subir? Tenés datos y datos. La realidad es que, por ejemplo, si vos ves alimentos y bebidas en los últimos tiempos, muchas veces de los rubros que menos crece cuando uno ve el gráfico de barras de INDEC. Sí, en marzo tuvo este salto. Creo yo que es por una cuestión temporal. Todos los marzos de los últimos años la inflación es más fuerte que más que enero y febrero, y más que los meses subsiguientes. Y también tenés un aumento en las ventas minoristas, que obviamente, si uno va puntualmente a
tal vez a supermercados y alimentos y demás, pero ventas minoristas venía aumentando el consumo en términos reales. Y también cuando vos ves el indicador de cuánto compran o cuánto pueden adquirir y básicamente llevar a su hogar los argentinos, ves que especialmente indigencia viene bajando, que habla de la canasta alimentaria, y mucho más la pobreza. Así que según el indicador de que vayas viendo, las cosas pueden ir un poco mejor, un poco peor. Yo creo que en el rumbo general, que es la estabilidad de la macroeconomía, que a la larga es la mejor política para especialmente los estratos más vulnerables de la sociedad, es lo más positivo. Y por hoy estás en ese camino. Obviamente en el medio vas a tener complicaciones de corto plazo, algunos hogares que van a estar mejor o peor, o fluctuando en esa banda, pasando algún mes una situación mejor o una situación peor, pero entiendo que, y esto no lo digo yo, lo dicen los libros de economía a lo largo del mundo, cuando tenés estabilidad macro, cuando no tenés inflación y más, los más beneficiados son los estratos más débiles de la sociedad. Obviamente hay que seguir trabajando en el aumento del salario en blanco, en el paso de aquellos que están en el sector informal hacia el sector formal, y eso creo que se logra con una combinación de cuestiones especialmente que el Congreso tiene que trabajar, como son la reforma laboral, la reforma impositiva, empezar a competir a nivel internacional en los mercados para generar trabajo genuino en Argentina con inversiones, que eso es lo que saca a la gente de la pobreza. Y bueno, no es ninguna novedad, ¿no?, que el trabajo en blanco saca a la gente de la pobreza, pero es lo que tenemos que apuntar, a que las inversiones vengan. Bueno, eso hoy está cuestionado, ¿no? Digamos, la posibilidad de tener un trabajo registrado que realmente tenga un ingreso acorde a lo necesario para subsistir, ¿no? Fenómeno de trabajadores pobres. Exacto. Ahí ustedes hablan mucho del salario y de las jubilaciones que se han reforzado en dólares. Ahora, al vivir el cotidiano acá, más allá de la historia de los dólares, para quien llega justo o no llega a fin de mes, ¿qué explicación tienen? Sí, a ver, no es por echar culpas políticas, pero el trabajador pobre, es decir, el salario en blanco por debajo de la línea de pobreza, fue algo que nació. Sí, viene de hacer la precarización. Sí, diría poco tiempo antes de la pandemia, se profundizó en ese momento con tasas de inflación altísimas y crecimiento del salario real en términos negativos, y se profundiza sobre el final del gobierno de Alberto Fernández. Entiendo que la salida de eso es lo que te decía, una combinación de una política, especialmente el cambio en el régimen laboral. Eso te lleva muchísimo tiempo de trabajo, especialmente legislativo. El cambio, ahí tenés obviamente los impuestos al trabajo, las cargas y demás. Un cambio en el régimen impositivo que te da más competitiva a las ramas más dinámicas de la economía a nivel nacional, es decir, que aquellas ramas más dinámicas puedan contratar más gente, tener con un salario en blanco y un salario acorde. Y la recuperación, más allá de que es una recuperación en dólares, también la puedes ver en términos reales, que el salario en blanco especialmente y el salario también el informal vienen creciendo por encima de la inflación. Y, por ejemplo, las jubilaciones también, la mínima y las jubilaciones intermedias, menos la máxima, que es la que más se castigó en el último tiempo, las mínimas vienen cubriendo cada vez más de las canastas básicas. Obviamente, teniendo los jubilados en el nivel de jubilaciones que tenemos hoy por hoy, los salarios básicos, los salarios medios reales como están hoy por hoy, lógicamente uno saca la foto y hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer, por trabajar en jubilaciones. No puede esperar mucho tiempo. Exacto. Pero bueno, venimos de, cuando uno deja de ver esa foto y mira la película, venimos de jubilaciones peores aún en términos de compra de bienes y servicios, y en términos de dólares también, según la medida que quieras usar. Y cuando intentás solucionarla, sabés que la solución no es de un momento para otro. El cambio del régimen tributario, del régimen laboral y del régimen de jubilaciones es algo que tiene que atravesar un proceso parlamentario que no es de corto plazo, que lleva mucha discusión, y que ese sistema se reforme depende especialmente de la consecución de trabajo en blanco que viene a partir de la inversión. Es decir, tenés para solucionar eso y encarar la solución definitiva de ese problema, o al menos establecerte en la senda de la solución, tenés que tomar decisiones muy fuertes que involucran mucha discusión parlamentaria y que necesitan sí o sí de un periodo de estabilidad para que los inversores, tanto locales que tienen el dinero afuera como extranjeros, quieran poner el dinero en Argentina y empezar a producir con las ramas más dinámicas de nuestro país, para convertir a esos trabajadores informales en trabajadores en blanco con un buen salario, que puedan contribuir para las jubilaciones y que puedan contribuir especialmente para su desarrollo individual y familiar. La última, nos metemos en Bahía. Hay planteos respecto de la medición de la inflación de que no está reflejando lo que ocurre, a partir de que hay variables como la de servicios públicos que tienen un impacto hoy que no tenían en otra época. ¿Eso cómo lo ves vos, teniendo en cuenta también que has trabajado cuestiones estadísticas y demás? Sí, bueno, ahí técnicamente tenés un tema en la variación estadística, que es siempre es bueno reflejar lo que está pasando.
Pero si la realidad cambia y vos intentás cambiar lo que está pasando o reflejar cada vez mejor lo que está pasando en la dinámica del mes a mes, también corres el riesgo de volver poco comparable las mediciones. Es decir, yo entiendo que la base de INDEC 2004, que es la que se usa hoy por hoy, estamos en una realidad distinta, 2004 a hoy. Seguramente la canasta de bienes y servicios, qué alimentos consumen las familias, qué servicios pesan más o menos en la economía y demás. Es decir, tenés un cambio en los bienes y servicios y un cambio probablemente en los ponderadores, es decir, cuánto pesa cada uno de ellos sobre esa canasta. Ahora, cuando la cambies, que va a tener que ser una decisión técnica muy fuerte y lleva un trabajo muy minucioso, porque establecer ponderadores, qué bienes y servicios se toman en cuenta y demás, es un trabajo, pero de hormiga y de mucho tiempo, te rompe el sistema de comparación año a año. Es decir, vos cambiás la medida, cambiás la canasta, cambiás la base, tenés que trabajar muy bien en lo que es ese traspaso del cambio de base para que las nuevas mediciones sean comparables con mediciones que tuviste en años anteriores. Entonces tenés, esto ya pura y técnicamente, sacando esto, hablemos del cambio de la forma de medir la pobreza en Ucrania, tienen el mismo problema, ¿sí? El trade-off, decimos nosotros, el sub y baja entre ser más representativo con la realidad actual con la contra en ese caso de no poder comparar con periodos anteriores a lo mismo, porque la canasta variaría el peso de las familias, el peso de la cantidad de individuos de la familia, los ponderadores y demás. Así que yo estoy de acuerdo con que hay que cambiarla. Creo que 2004, la realidad de 2004, no sé, por ejemplo, el servicios tecnológicos, telefonía y demás ha cambiado muchísimo, transporte ha cambiado muchísimo, cómo se alimentan y cuáles son los servicios del día a día que utilizan la familia ha cambiado muchísimo, pero tiene que ser un trabajo muy finito desde lo técnico, pensando especialmente en lo que es la comparación con años anteriores. Y eso al momento de ver hoy la inflación, ¿qué reparos tenemos que tener, digamos? ¿O cuán representativo es realmente lo que está sucediendo? Y tener una medida de cuán representativo es sería muy arriesgado de mi parte decir si es representativo o no. Yo entiendo que es representativo por la gran cantidad de bienes y servicios que se tienen, lo que se tiene en cuenta desde INDEC, por ejemplo, desde CREO en lo local. Yo entiendo que se tendría que trabajar más en la reestructuración de los ponderadores, especialmente pensando qué usa cada familia de ese bien o cómo reparte su salario una familia tipo. Se tendría que trabajar mucho más en la representación de lo nacional, es decir, de lo regional. No consume lo mismo una familia en Bahía Blanca que en Mar del Plata, que en Capital Federal. Más allá de que hoy tenemos esa diferencia regional, cuando uno ve los informes desagregados de INDEC lo tenés, pero tenés regiones que son muy grandes y muy heterogéneas. Creo que se podría trabajar en mediciones más individuales, más localizadas. Y creo que para el trabajo de ponderadores se podría hacer una estimación más heterogénea que mida tipos de familia, que mida cómo es el consumo diferente según la franja etaria. Creo que se podría trabajar mucho más. Obviamente a la larga la noticia va a ser de un solo índice, vamos a tratar de ver cuál es la inflación general a nivel país en tal lado, pero cuando se empieza a desagregar creo que los informes de INDEC tienen el material INDEC para trabajar en un informe mucho más rico y que sea mucho más representativo de lo que pasa en todo el país. Están escuchando a Mauro Reyes, presidente del Consejo Deliberante. Entremos a Bahía por la mirada económica, si querés, con este cuadro. Imagino también un asterisco ahí de eventuales coletazos de la cuestión internacional, arancelaria y demás a futuro. ¿Cómo ves hoy la situación económica de la ciudad, teniendo en cuenta además los efectos de la inundación del 7 de marzo? Bien, la ciudad, bueno, si nos fijamos los polos productivos, entendemos que el puerto, el polo petroquímico y demás siguen trabajando, vienen con niveles récord, especialmente el puerto de trabajo. Hoy por hoy lo golpeado lo tenemos en el sector productivo, especialmente industrial, la industria pequeña, las industrias localizadas en Cerri y White, los sectores más afectados, y especialmente el centro comercial y servicios, ¿no? El centro ha sido muy afectado, ahí tenés muchos locales de gastronómicos, venta de indumentaria, fabricaciones, ploteos y demás, pequeña industria de trabajadores individuales que tenían su comercio, su producción individual y demás, que lo han perdido todo, que han sufrido muchos daños, tanto en lo que es la estructura de los locales como también la maquinaria. Creo que ahí va a ser clave todo tipo de ayuda, tanto en lo crediticio como subsidio, que puedan dar los tres niveles de gobierno, tanto nación como provincia y lo local. Creo que se está trabajando bien desde los diferentes puntos. Me ha tocado en lo local participar de una mesa que ha comandado la Intendencia, que tiene que ver con el trabajo de las cámaras, de trabajo sindical, Bolsa de Cereales, Bolsa de Comercio, y también bueno, nos toca representar
al Consejo Deliberante, que sería la representación de los ciudadanos, y como decía también con la parte sindical, que sería lo más importante, porque lo que tratamos de salvar es a todas las empresas, pero especialmente a aquellas que tienen empleados en blanco, porque la reactivación económica va a ser lo que haga reactivar la ciudad en lo general, así que hoy lo veo muy golpeado, especialmente a ese sector, pero conversando con comerciantes y demás, el empuje del empresario bahiense siempre está, así que eso es uno de los principales alicientes para seguir trabajando en esto, para seguir conversando con Nación para que llegue lo antes posible los subsidios, para seguir conversando con entidades financieras, tanto públicas como privadas, para que el crédito esté disponible, para que los locales se puedan levantar, para que la compra de maquinaria se pueda dar en cuotas y también se pueda acceder a nivel internacional en la compra de máquinas nuevas, y que para que especialmente la gran masa asalariada de Bahía no pierda trabajo, no pierda su condición laboral y seguir trabajando en eso en conjunto, obviamente, con las ayudas que están recibiendo de Nación, provincia y lo local en los hogares y demás, que creo va a ser determinante para después una reactivación de la demanda. Sabemos que, para explicarlo en términos coloquiales, sabemos que esos 2-3 millones de pesos que van a llegar para cada familia, los 800.000 de provincia, se vuelcan en un pintor, una lata de pintura, alguien que pica la pared, un auto nuevo para aquellos que el seguro les cubrió la pérdida de su automóvil y demás, que eso es dinero dentro de la economía que se empieza a mover, que empieza a hacer girar la rueda, y creo que va a ser fundamental para, una vez pasado este cortísimo plazo de recuperación de los locales y demás, que entiendo tienen que soportar, va a haber un gran empujón en la demanda local, y ahí tienen que estar todos los locales, producción listos para restablecerse y al menos volver al nivel que traían antes de la inundación, y mantener la franja comercial central, que es determinante para el empleo en la ciudad. ¿Qué te pareció la respuesta de los bancos? Creo que los bancos Provincia y Nación respondieron muy bien. Creo que también hay quejas con respecto a los dos, con respecto a lo que fue el acceso. Banco Provincia largó primero un préstamo de 10 millones de pesos, después lo bajó a 3.5. Banco Nación tenía también, estábamos hablando con los dos gerentes, tanto desde el municipio como nosotros del Consejo, se trabajó en líneas de crédito nuevas y demás, pero bueno, obviamente los bancos siguen siendo entidades financieras que más allá de que tienen mucha participación pública, estos dos que estábamos hablando, tienen una participación privada también, y tratan de resguardar sus fondos. Me parece que tendrían que ser un tanto más solidarios con la situación de Bahía Blanca, que si uno revisa indicadores bahienses de mucho tiempo, siempre fuimos superprioritarios en cuanto a ahorros, es decir, siempre Bahía le prestó al resto del país y los bancos se han beneficiado de esta cuestión, así que entiendo que tenemos que charlar con los gerentes tanto locales como regionales y también con el mando nacional para trabajar en que los bancos que tienen participación pública tengan una solidaridad más grande con los bahienses, y la parte privada obviamente entiendo que lo ven desde el lado comercial, que necesitan tasas que superen la inflación, que tengan repago y demás, pero creo que justo estamos en un momento donde pueden con sus clientes bahienses tener algún reparo, especialmente periodos de gracia y tasas. Más allá de la tasa de subsidiada, creo que es clave el periodo de gracia para que el comercial o el empresario bahiense, el industrial bahiense pueda tener este par de meses de baja facturación sin el pago de cuotas de un crédito, poder pagar los sueldos, poder reemplazar sus máquinas, y ya con este nuevo empujón de nuevo dinero en la ciudad dentro de un par de meses pueda así empezar a responder al crédito ya con el flujo de facturación normal. ¿Compartís el planteo que ha hecho el intendente en más de una conferencia de prensa respecto de que esperaban algún otro tipo de respuesta con aquellos que no tuvieron ninguna contemplación para con los bahienses? Sí, comparto que al privado siempre se le puede sugerir y pedir, obviamente nunca obligar, bajo la ley, básicamente, ¿no? De que siempre se les puede solicitar, y creo que también es parte de nuestra tarea como políticos, si se quiere el calificativo, hacer intermediario entre el privado que hoy está sufriendo las consecuencias de la inundación y las entidades financieras o crediticias, y creo que el intendente lo ha hecho por su parte, nos ha contactado para colaborar en esta mesa que comentaba, también lo hemos hecho nosotros por nuestra parte desde el Consejo, o desde lo personal partidario hemos charlado también junto con OMIC, con entidades financieras y demás, con demás entidades como comercios, supermercados y demás que tienen su casa central fuera de Bahía y pueden establecer un nuevo sistema de cuotas y también periodos de gracia para las deudas de los bahienses. También le hemos trabajado y hemos tenido buenas respuestas. Creo que el sector financiero privado podría dar una mano más al bahiense, especialmente al productor y al comerciante que lo necesita en este momento,
y creo que también en conjunto con la banca público-privada se viene trabajando bien. Obviamente la sugerencia y el pedido va a estar siempre. Y aún bajo la ley, digamos, en la actividad netamente legislativa, ¿no hay alguna herramienta de tasa extraordinaria o algún otro tipo de medida que se pueda tomar en ese sentido? No, yo entiendo que Banco Central puede cambiar algunas cuestiones, como pueden ser las tasas de encaje, sugerirle a los bancos cambios y demás, o subsidiar algún tipo de tasa de manera directa, ya sea mediante el Banco de Tesoro Nacional. Entiendo que esos fondos se están destinando más de manera directa con este nuevo subsidio a comerciantes, que se está terminando de delinear lo técnico de cómo se va a aplicar, y la parte financiera se trabajó desde ARBA y desde el Ministerio de Seguridad junto con Economía en esta ayuda directa a los comerciantes. Entiendo que el pedido a las entidades financieras es algo que se encaró desde lo local, que se trabajó más que nada con Banco Provincia y Banco Nación, y el llamado al privado ha sido, como decía recién, una sugerencia o un pedido, decir, como representantes de los bahienses, tanto el intendente como lo que nos toca a nosotros desde el Consejo, es decir, fuimos superavitarios siempre colaboramos con ustedes siendo superavitarios en ahorro y prestándole al resto del país. Bueno, ahora necesitamos una mano y obviamente quedará en ese pedido la respuesta a la banca privada de ver cómo va a reaccionar. ¿Cómo ves el resto de la continuidad de las políticas de reconstrucción? Hay mucho planteo desde la oposición en el Consejo Deliberante, ha determinado seguimiento sobre el tema de donaciones y todo lo que es planificación de obras ahí, ¿cómo lo analizas? Bien, en lo que es donaciones, yo entiendo que la donación, los dos proyectos que pasaron por el Consejo, la donación de Avellaneda, que son de los 1.000 millones de pesos, que bueno, no dejó de agradecer al partido de Avellaneda, que es un esfuerzo grandísimo que han hecho y un gesto de solidaridad tremendo. Son 9 pagos de sí, algo así de 100 y pico mil millones, así que contentos con eso y con cómo se ha determinado la forma, que es claramente en el expediente mandar ese dinero para obras de infraestructura, así que nos deja tranquilo y le da un seguimiento y una trazabilidad completa. Un expediente que no salió por unanimidad es el de Bahía por Bahía, que es el dinero que los bahienses y todo el país y hasta de manera internacional podían donar al alias. Y lo que se pidió ahí fue que al Ejecutivo que nos muestre básicamente cómo fue el ingreso de dinero, así que vino un expediente de aproximadamente unos 20 centímetros de alto que tiene el detalle de cada una de las transferencias, y se le pidió también por nota que vino la respuesta de Ejecutivo con la firma del jefe de gabinete, de Luis Calderaro, de cómo iba a ser ejecutada esa partida, y bueno, nos comunicaron cómo se va a dividir la ejecución de ese dinero, hacia dónde va a ir, cómo va a ser la forma, cuáles van a ser los plazos, los periodos. También se propuso una reunión cada 15 días con los diferentes concejales para ir dándole seguimiento a la aplicación de esos recursos, y obviamente está también el control del Tribunal de Cuentas. Creo que se hizo contacto con la UPSO para que haya una nueva auditoría y también una empresa de auditoría internacional. Así que por mi parte entiendo que los mecanismos de control de la trazabilidad de las donaciones, al menos de esas donaciones dinerarias, estaría saldado. Y obviamente trabajamos día a día en contacto con el gabinete, con el mismo intendente o quien sea el responsable de la ejecución para cualquier duda y consultar también en términos formales para que venga la respuesta al Consejo, y si hay que citar a alguien al Consejo para que dé las explicaciones del caso o que nos cuente cómo va la ejecución, para que todos los bahienses y todo el país se quede tranquilo que el dinero llega donde tiene que ir y según lo planeado. Creo que es importante y es el rol especialmente del Consejo, así nos lo expresó también el jefe comunal, así que entiendo que en los próximos días seguirá habiendo noticias de la ejecución de esos fondos. En lo que fue donaciones no dinerarias, sino todo lo que llevaba ahí, alimentos, colchones, fresas y demás, creo que tuvo un primer momento de sobresalto, de desorganización, también propio de la falta de comunicación, la falta de conectividad que había en la ciudad. Luego se fue ordenando en diferentes depósitos y demás. Sé que hubo algunas quejas de algunos sectores donde se llegó más tarde. Siendo benévolo con el Ejecutivo Municipal que se encargó de esto, creo que nadie tiene un manual de cómo hacer esto, un manual de catástrofe. En el secundario no estudiamos catástrofe 1, así que creo que se hizo lo que se pudo. Entiendo también que se pueden haber mejorado algunas cosas, y creo que lo fundamental es aprender de estas cuestiones para el futuro. Creo que tenemos que trabajar fuertemente en resguardar lo que es las comunicaciones, en trabajar en la infraestructura, y como decías vos recién en la última parte de la pregunta, creo que va a ser clave todas las obras de infraestructura de lo que es la obra hídrica, de lo que es el partidor, canal, arroyo, la salida, los puentes y demás. Ahí hay un trabajo muy muy fuerte lo que es el Ejército y Vialidad Nacional, reactivando rápidamente la conexión con la ciudad, tanto por rutas nacionales como los puentes y demás. Hubo un trabajo muy, muy dinámico y muy
muy rápido para darle respuesta a la conectividad de la ciudad, y creo que hay que seguir trabajando en eso para que aprovechar esta crisis dentro de todo lo negativo que tuvo y el golpe fuertísimo que sufrió la ciudad se traduzca en obras que sí tengan un pensamiento de muy largo plazo. Hablo de 50, 100 años de obras como fue en su momento el entubado, corregir los problemas que haya ahí y preparar una ciudad para estos nuevos eventos climáticos que entiendo por lo que dicen los especialistas pueden ser cada vez más asiduos. Hay una pregunta que sé que ya te la hicieron y que respondiste que tiene que ver con la concepción de la libertad avanza del Estado respecto de seguridad, defensa y justicia. Ahora, respecto de las obras, por ejemplo, y de la obra pública en particular, ¿se replantea algo de la visión del Estado y la intervención en estas situaciones o en tiempos normales, ¿no? Digamos, porque esto también son obras que deben ir haciéndose para prevenir justamente no llegar a estas situaciones, ¿no? Sí, yo entiendo que el financiamiento del Estado o el financiamiento del privado en la obra pública se establece de la misma manera. A ver, nosotros pensamos que las rutas, por ejemplo, los caminos se pueden establecer. ¿Pero quién va a hacer Puente Canesa? ¿Qué te van a cobrar? ¿Un peaje por el paso del agua? Digamos, ¿qué privado? No, entiendo que se puede cobrar a través del poder coercitivo del Estado un valor que se repartan entre quienes más lo usan o menos lo usan a esa obra, y de esa manera licitar y que lo haga un privado. De la misma manera, un privado también, como vos decís, puede utilizar el cobro del peaje, pero repartir el costo de alguna otra manera en la ciudad. Una ruta, el modelo podemos entenderlo, o salvo aquella ruta donde conectes un pueblito de muy poca circulación y ahí te quiero ver. Sí. Pero en este tipo de obras que tenemos por delante, ¿cuál es la alternativa? No, yo entiendo, por eso hay algunas cuestiones donde, por ejemplo, las obras de provincia, donde aquellos gobiernos más cercanos son los que tienen la facultad de cobrar tasas y contribuciones a la ciudad para hacer este tipo de obras que terminan siendo muy cercanas al vecino, no terminan siendo obras de la magnitud del gobierno nacional, y por eso el sistema federal nuestro de reparto de jurisdicciones termina siendo más directo al vecino, es decir, una obra hídrica que beneficia a Bahía Blanca no tiene por qué ser subsidiada por impuestos que se le cobren a todo el país, y sí tiene una aplicación sobre los vecinos. Entonces puede ser financiada directamente con tasas, contribuciones y demás, teniendo en cuenta básicamente nuestro principio de que quien se beneficia de la obra tiene que ser finalmente quien lo pague. Sí, y yo no te puedo plantear también que, por ejemplo, la instalación de un polo como el que tenemos acá o el puerto contribuye a la economía del país y deja una serie de pasivos ambientales y problemáticas que nos fumamos los que vivimos acá. Todo. Sí, eso está. A ver, los puertos son provinciales. El polo está pensado como un lugar donde en su momento, en los 80, 90, cuando se instaló, que iba a beneficiar a la ciudad. Obviamente, el tema ambiental es saber, y por eso tienen los pagos de impuestos y demás como, si se quiere, castigo al uso del medio ambiente o a la contaminación que tienen determinadas industrias. En lo que refiere a puertos, como te decía, está bajo jurisdicción provincial, es decir, la nación lo cede a las provincias, y la construcción de puertos y demás, hoy por hoy los puertos más determinantes responden a construcciones privadas, ¿sí? De la utilización y concesión de privados, porque obviamente es un negocio que tiene una altísima rentabilidad y le da la posibilidad a los privados de desarrollar esa obra y beneficiarse de la misma, y obviamente el sistema de beneficios secundarios y terciarios al resto de la ciudad en lo que es dotación de bienes y servicios de ese sector. Obviamente puede haber puertos a lo largo de Argentina. Hablo del puerto de Bahía Blanca, que es el que más conozco, que tienen una historia de que han sido públicos, donde el gobierno nacional o provincial ha apoyado determinada obra, pero entiendo que hoy por hoy lo privado en ese tipo de negocio tiene y está demostrado, ¿no? Tienen una alta preponderancia en la posibilidad de invertir y desarrollar un mejor puerto. No creo que el Estado en esa cuestión tenga que involucrarse. Sí, tal vez si pensamos desde lo ambiental y demás, creo que tenemos que ser competitivos en las normas ambientales con el resto de los países para que las industrias se quieran instalar, y obviamente después, si son demasiado contaminantes, demasiado invasivas en el ambiente y demás, habrá que estudiar su colocación, y obviamente también el privado como ciudad, como vecino, decidirá cuánto le asigna de beneficio de utilidad, ya sea en lo negativo o positivo, a la contaminación o estar cerca de una posible fuente de empleo, para situarse en una ciudad más o menos cercana a industrias contaminantes. Uh-huh. Estamos ya sobre la hora, algunas cortitas de lo que tiene que ver con tu rol como presidente del Consejo Deliberante, algunos objetivos que te habías propuesto allí de acercar al vecino, la vecina, un poco la función y demás. ¿Qué es lo que ya tienen en marcha? ¿Se verá pronto en cuanto a la gestión y la difusión también de las actividades del
Consejo? Bien, como bien decías, la idea nuestra es primero darle un marco institucional más sobrio al Consejo. Sabemos que el año pasado no fue un año que se caracterizó por lo que tiene que ser el poder legislativo de la ciudad y la representación de los vecinos. Creo que hubo una actividad totalmente endógena de la política, lo cual no beneficia a nadie. Y creo que desde este año, de los 3 meses que nos toca estar en la presidencia, en el comando del Consejo, eso se ha ordenado. La verdad que las comisiones están trabajando muy bien y todo lo que es el empleo del Consejo está muy bien, muy ordenado, las cuestiones están ordenadas. Estamos trabajando en varias en varias políticas, varias medidas o instrumentos de conexión con el vecino. El primero creo que es las comisiones, los observatorios y mesas mucho más abiertas a los vecinos. Uno ve, si entran las redes sociales del Consejo, reuniones todas las semanas, 1 o 2 reuniones por día con diferentes sectores de la sociedad que están mucho más abiertas. Creo que mañana o pasado ya iban también con la Comisión de Obras Públicas, algunos interesados de la zona centro, de algunas habilitaciones y demás. Mañana mismo creo que vamos a Vialidad Nacional, una visita con los concejales a ver planes de obras y los talleres de vialidad. La idea es estar mucho, el miércoles creo que van vecinos de Ingeniero White a charlar tanto conmigo, con diferentes referentes de los bloques políticos del Consejo. Entonces tratamos de que ya sea problemáticas puntuales de vecinos, de sectores, de grupos específicos de interés, vayan al Consejo y se sientan ahí escuchados y obviamente con una gestión de respaldo. Estamos pensando también en una herramienta de conexión, aprovechando hoy por hoy la tecnología, con un pequeño formulario online donde la gente pueda dejar sus sugerencias, su queja, su reclamo y demás, y que los concejales estemos de alguna forma u otra obligados a contestar ese reclamo. Así que lo estamos terminando de diseñar y ver cuál es la forma más cómoda para poder hacerlo, porque para ahí la gente lo puede cargar desde el teléfono. Así que tenemos varias buenas ideas, estamos mucho en contacto con diferentes departamentos de la Universidad Nacional del Sur que nos están dando una mano en lo técnico, en la remodelización de la página del Consejo, que viene bastante lenta. Así que son varias cuestiones que estamos encarando, además de la tarea legislativa de siempre, del trabajo en comisión y de los proyectos que cursan hacia las sesiones, donde intentamos ordenar bastante más, no tener tantos expedientes, como decimos nosotros, sobre tablas, que son los ingresados en los últimos días, sino tener mucho más trabajo en las comisiones, y eso se viene logrando. Se redujeron bastante los expedientes sobre tablas de una sesión a la otra, así que contento por un lado por esa parte, con mucho trabajo. Es más, me voy de acá corriendo a una reunión con los presidentes de bloque del Consejo por el tema comisiones para seguir trabajando en eso. Mañana tengo reunión con un grupo de jóvenes primero, luego esta actividad de vialidad, seguramente con la universidad el miércoles y con los vecinos, así que tenemos mucho movimiento en el Consejo, y eso le da, creo, mucho más entidad, respaldo, institucionalidad a lo que tiene que ser la casa de los vecinos en Bahía y en Sarmiento 12 para cualquier reclamo, queja, acercamiento, duda, consulta. Creo que hay 24 concejales dispuestos a responder y a gestionar con quien sea, donde sea, para dar una respuesta al vecino. Sintético también, subsidio, los particulares, el de Nación, y el anuncio que dejó Bullrich la semana pasada cuando estuvo aquí en Bahía Blanca respecto de comercio. ¿Qué se sabe de cada uno, teniendo en cuenta sobre todo que en el del familiar el día de mañana, en teoría, estaba cerrando? Sí, es muy alta la probabilidad de que se extienda unos días más el subsidio. Eso lo estamos charlando, bueno, justo antes de subir acá estaba hablando con gente de Nación, del equipo de Patricia Bullrich, bueno, Santiago Hardy y gente de su equipo que estuvieron acá en Bahía, y ya son caras conocidas para los bahienses, porque cada vez que viene con la ministra contestan este tipo de dudas, están trabajando en eso, así que seguramente se extienda este plazo para estar bien seguros y tranquilos de que cada persona afectado y demás hizo contacto ya sea a través del formulario de 0800, pueden ir a las oficinas de ANSES, a la OMIC, a ser asesorados en la carga de datos y demás. Así que la idea es que cada bahiense afectado en su hogar sea alcanzado por el subsidio. El dinero está habilitado por el Ministerio de Economía para que los bahienses lo utilicen, pidan este subsidio y el dinero llegue en tiempo y forma. Y luego, una vez, por lo que me cuentan, finalizado esto o en los últimos días, se va a estar habilitando la parte de comerciante, que tiene que ver especialmente con la ayuda a aquellos que están en las zonas más afectadas, ya sea por un subsidio directo, acompañando las medidas que ya dio ARCA la semana pasada, y acompañando seguramente un trabajo de Ministerio de Capital Humano en lo que tiene que ver con salarios y demás. Estamos gestionando esas tres bandas, por así decirlo, de lo futbolístico, esas tres líneas en paralelo, y seguramente los anuncios de esta semana o de los primeros días de la semana que viene tendrán que ver con ya el formulario de inscripción, o con número de contacto, o la forma de filtro que defina
especialmente Ministerio de Seguridad, perdón, para la llegada del subsidio y la ayuda a los comerciantes. Y en el particular, ¿el relevamiento va a ser casa por casa o cómo lo van a definir? ¿De hogares? La comprobación, el de hogares, sí. El de hogares, los formularios están casi todos comprobados porque por eso se pueden trasladar por formulario con el sistema de NIS. Claro, es más ágil porque el sistema de NIS básicamente verifica que esa persona vive en ese domicilio. Y chequean con el mapa que ustedes tienen de la inundación. Está el mapa con los polígonos. Entiendo que directamente las zonas afectadas están bien delimitadas. Y el 0800 tiene un sistema mucho más flexible para generar la comprobación de la persona en ese domicilio y también rechequear el nivel de inundación o el nivel de agua en ese sector para estar mucho más tranquilo. Seguramente va a haber un porcentaje de comprobación individual con personas seguramente de las Fuerzas Armadas y personal del Ministerio de Seguridad con una constatación individual de los domicilios, también para aquellos sectores especialmente de la periferia, aquellos barrios más vulnerables que no tienen un medidor o tienen medidor comunitario, seguramente habrá un reglamento mucho más personal para que el dinero finalmente llegue. Hay casos que tuvieron problemas importantes en la casa, pero no necesariamente por el agua que entró por abajo, sino por filtraciones en los techos. Exactamente. Uno hablaba la semana pasada, una señora en la colonia ferroviaria, allá Santa Cruz, 2500 por ahí. Eso se contempla de alguna manera. La señora se le estaba cayendo toda la mampostería y estaba preocupada porque las chapas le filtraban por todos lados y no pudo entrar a ese relevamiento. A priori no, porque el relevamiento era solamente por ingreso de agua a hogar, obviamente por las inundaciones y por agua a nivel suelo, para llamarlo técnicamente y para quien nos escucha nos entienda, tiene que ver con agua que ingresó a los hogares por el piso, no por filtraciones de techos y demás. Entiendo que con el nivel de llegada que ha tenido, estamos cerca de los 30 y pico mil inscriptos, puede llegar a haber una apertura, una flexibilización para algunos hogares dañados en su mayoría. Eso estoy hablando por mi parte, no es algo que me haya confirmado todavía el Ministerio de Seguridad, pero es algo que seguramente con el resto del equipo de Nación lo hablemos, especialmente mañana, que van a estar acá en Bahía, y podamos tal vez extender a una pequeña línea. Sé que son los menos, sé que son casos muy específicos y también que son sectores muy específicos, pero son un problema obviamente de daño en la infraestructura de los hogares que hay que afrontar y que va a tener un costo muy importante para la familia, así que vamos a ver esos casos puntuales para ver si se puede extender el formulario o el 0800 a este tipo de casos también y ver cómo lo podemos articular, ya sea con el subsidio SUR o con alguna otra forma de asistencia para también no dejar afuera ninguna familia que ha sido dañada por la inundación. Mauro, muchísimas gracias por la charla. No, gracias a ustedes, muy interesante y gracias por la invitación siempre. Hasta pronto. Mauro Reyes, presidente del Consejo Deliberante en FM de la Calle.